Buenos días. Empezamos este temario de reflexiones para ayudarnos a los ejercicios espirituales que hacemos nosotros, cada uno, desde nuestra oración y que complementamos también porque los hacemos en comunidad, aunque sea ahora una de estas comunidades virtuales que tan extrañas son al principio y que tan importantes han sido durante este tiempo de pandemia. Al fin y al cabo, nuestra experiencia de comunión como provincias, como vicarías y como orden es una comunión desde esta distancia transparente, ¿verdad? Donde existe una relación entre cada uno de nosotros, aunque estamos físicamente separados y a veces tardamos mucho en reunirnos y vernos. El tema primero que os he enviado en un resumen es el principio, es el final, vida en Cristo resucitado. Cada día, mañana y tarde, presentaremos un tema para dinamizar una de las dimensiones de la vida espiritual, ponerla en forma, ver qué tal estamos, si esa dimensión está funcionando profundamente en nuestras vidas. Los temas que hemos elegido son de temario y enfoque mercedario, que creo que nos pueden venir muy bien, aunque probablemente hay que recordar que una revisión general al estilo de los ejercicios espirituales de San Ignacio pues es probablemente necesaria. Los coches, los automóviles, tienen también la revisión de cambio de aceite, rutinaria, rápida, que se debe hacer con cuidado y donde se ven qué otras cosas están pasando. Pero también te dicen, llega la de los 60.000 kilómetros, llega la de los 100.000 kilómetros donde hay que trabajar más a fondo. Puede ser nuestro caso y probablemente pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No quedarse solamente en que pues, ya hemos hecho ejercicios. Para cada tema intentaremos hacer una idea central para situarla, unas pistas para reflexión, para poder centrar un poco lo que va a ser la experiencia y finalmente textos para la oración para que podáis orar. Ya decía en el vídeo de introducción que es muy importante, fundamental, la oración y que aunque sea un sistema telemático y aunque quizás la fórmula que busquemos pues sea probablemente pues combinar con algo de presencia, porque si seguimos en las mismas casas tendremos actividades, aunque no sea un retiro total, pues seguro que necesitamos un tiempo de oración. Yo creo que mínimo pues 1 hora cada tema, ¿verdad? Y si pudieran ser 2 o 3 o silencio en las noches, bueno, cada uno buscará su forma de hacer su oración y también aquellos puntos que les interesen. El principio es el final, vida en Cristo resucitado. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que el elemento fundamental de nuestra existencia mercedaria y servicio redentor, la experiencia fundamental como creyentes y también nuestra dimensión esencial como seres humanos es realizarnos en el encuentro con Cristo, el verdadero ser humano, aquel que nos enseña quiénes somos realmente. Nosotros, en esta semana de Pasión, justo antes de Semana Santa, pues podríamos estar tentados de hacer el recorrido de su pasión, pero creo que es mucho más interesante ir directa y profundamente al centro, a lo que son las experiencias básicas de Cristo vivo, y ese es el Cristo resucitado. Por eso, el final de la historia de los Evangelios es el principio de nuestra historia como creyentes, de nuestra historia como Iglesia. Esta dimensión básica la vamos a vivir como encuentro con Cristo, y también nos vamos a preguntar en qué medida también es transformadora y redentora, en qué medida Cristo es nuestro Redentor, de tal manera que nosotros tenemos experiencia de ser redimidos para poder después ser redentores. Aquí tenemos este magnífico cuadro que acaba de hacer Nati Cañada con los mártires de la provincia de Aragón y encima una imagen de la Virgen de la Merced que ahora veremos.
Como pistas para la reflexión, os invito a situaros hoy en la mañana de resurrección. Puede ser un poco raro pensando que muchos pueblos están con la Semana de Pasión, con las procesiones de la Virgen de Dolores, preparando tambores, como en esta tierra del Bajo Aragón, pero creo que es importante hacerlo. En la mañana de resurrección, el sepulcro vacío, las noticias de que el Señor no está donde tenían que estar sus restos, las noticias de que se ha parecido a Pedro, de que se ha parecido a los discípulos de Maús, se ha parecido a los 12, y a partir de ahí la novedad. Cuando vemos aquí los grupos de cazadores que llevan jaurías para los jabalíes, pues nos suelen decir que siempre hay algún perro más despierto y alguno más despistado, o con menos sentidos ya, porque ya es mayor. Entonces van por allí husmeando, y cuando uno ve un jabalí, empieza a ladrar como una fiera y se lanza detrás de él. Los demás, al escucharlo, se reúnen y a perseguir allí donde han dado la voz de alarma. Pero lo han visto uno o dos, los que están cerca. Si la lucha se prolonga, si el jabalí se mete monte arriba entre los espinos y demás, pues al final quedan solamente los que lo han visto de cerca, los que le han pegado una dentellada, los que se han enfrentado a él y han estado a punto de ensartarse en lucha y luego han continuado corriendo, los que han hecho experiencia. También en la primera iglesia, lo cuentan los discípulos de Maús, hay muchas noticias controvertidas, pero solamente aquellos que lo encuentran personalmente siguen adelante. Esta yo creo que es la experiencia que nosotros tenemos que vivir. El principio del que parte nuestra vida espiritual, el principio del que parte la vida de la Iglesia, es este final de los evangelios abiertos. Le damos mucha importancia a conocer a Jesús en cada una de sus dimensiones, en sus actitudes, en lo que hace, en cómo construye el reino, en su mensaje. Pero ese mensaje cobra sentido cuando es Cristo vivo el que lo realiza y nosotros lo seguimos, seguir a Cristo resucitado. Por eso os invito a que trabajemos hoy nuestra dimensión de compromiso desde el encuentro con Jesús. Y os invito a que antes de empezar a orar, hagamos un poco de reflexión sobre nuestra vida como creyentes. ¿Cuál fue el origen de nuestro compromiso cristiano? ¿Cuándo empezamos a conocer a Jesús? Poquito a poco, con normalidad, dentro de la vida de familia, cosa que nos pasó a muchos, sin estridencias, dentro de una vida litúrgica y sacramental popular, a través de algún periodo de alejamiento, de adolescencia y demás, un periodo de conversión, una experiencia básica. ¿Cuándo fue nuestro encuentro con un Cristo que reconocimos que nos llamaba? Y cómo se ha ido realizando esta llamada, que en el Evangelio de Marcos aparece como llamadas sucesivas que se van sumando una sobre la otra. Para muchos de nosotros hubo un primer encuentro con Cristo, con Dios, a través de la Virgen María, a través del servicio, de un voluntariado, a través de la liturgia. Después probablemente hubo otro periodo de la primera llamada y normalmente en los primeros años pasamos alguna crisis hasta encontrar el sentido profundo de esta llamada en una nueva experiencia de encuentro con Cristo. Bueno, esto es lo que tenemos que pensar hoy. ¿Cómo es ahora nuestra experiencia de Cristo que nos llama? ¿Cómo es ahora yo a los 57 años, cada uno a su edad? Ahora yo en un ambiente rural muy distinto de la zona de América Latina, de Guatemala y Venezuela, donde estuve sirviendo, con un ambiente totalmente distinto. Bueno, ¿cómo es ahora mi encuentro con Jesús? ¿Cómo es ahora el asombro, el entusiasmo, la
la renovación de los problemas y de su presencia en esos problemas. ¿Cómo es ahora mi vida con Cristo resucitado? En esta mañana vamos a leer los textos de resurrección desde esta historia de seguimiento. Y lo vamos a hacer para volver a encontrarnos, para dinamizar, renovar, potenciar nuestra capacidad de mirarle a Él. Como decía Santa Teresa a sus monjas de clausura, ya consagradas, metidas dentro de la clausura, y les decía Santa Teresa: solo os pido que lo miréis. Pues de la misma manera lo hacemos. Y recordad esa película de José Luis García, Canción de cuna, que decía: saber mirar es saber amar. Pues miremos a Jesús. Con los discípulos de Maús, uno de los textos fundamentales que os propongo, os invito a que cuando Él nos pregunte, le contemos a Jesús la historia de nuestro encuentro con Él. Cuando se encuentra el Señor con aquellos discípulos que ya se van de Jerusalén, les pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis? Y ellos eres el único que no sabe lo que... Y Él dice: ¿Qué ha pasado? Y así les deja abierta la puerta para que ellos cuenten su experiencia, con alturas y con profundidades, con momentos de entusiasmo. Creíamos que iba a ser el liberador de Israel, pero los jefes lo mataron, tal. Han dicho que el sepulcro está vacío, pero a Él no lo han visto. Bueno, contemos, pongamos palabras. Si además podemos hacer un recuento de nuestra historia y tenemos elaboradas pues nuestras etapas vitales, poder contar. Yo te seguí con mucho entusiasmo, qué bonito fueron aquellas épocas, llevo unos años renovándome y disfrutando, ahora te encuentro especialmente en este tipo de grupos, en el servicio que me ha pedido la provincia, en la animación a los hermanos. ¿En qué estoy viviendo? ¿Qué hermanos me han enseñado a mí? ¿Qué experiencias he tenido? ¿Qué acompañamientos he realizado donde me he sentido acompañado y encontrado por Jesús? Como fondo de este tema, pues está esta iluminación que debemos hacer a la inteligencia, no tanto al afecto o a la voluntad, sino a nuestra comprensión del ser humano y de la relación con Dios. Esto es especialmente importante en Europa, en Occidente, o allí en todos los lugares donde se ha extendido ya la mentalidad occidental. Porque Dios solamente puede ocupar el lugar central y la tentación normal de la vida y la potencia cultural de ahora europea es pues situarlo al margen o situarlo muchas veces antes de nuestras tareas, situarlo como el motor, es decir, como yo sigo a Jesucristo, como yo soy creyente, pues para mí es muy importante la justicia. Y estoy trabajando todo el día en los pisos de acogida, estoy trabajando con emigrantes, estoy trabajando yendo a la cárcel, estoy en el barrio popular en el que estoy. Y ese es mi trabajo y mi centro y mi ilusión. Y Jesús, que ha motivado y que ha impulsado esto, ¿está en el centro o está, como un empuje hacia el centro? Que poco a poco muchas veces se nos diluye, ¿verdad? Y acabamos lanzando banderas de causas humanas, una iglesia como ONG, como pues denuncia el Papa, que no se le puede acusar de inmovilidad y de estar ajeno a las causas sociales, ¿verdad? También a veces pues puede ser un eje vital al lado de otros ejes vitales. Hay veces en que nos centramos en experiencias vitales que nos impactan mucho o que nos están exigiendo mucha fuerza. En mi generación, lo estaréis pasando muchos, pues la muerte de nuestros padres, luego viene pues la pérdida de compañeros. Bueno, pues esos son experiencias vitales terribles, potentes, que pues nos hacen replantear cosas y nos exigen dedicación y nos exigen estar ahí.
Y puede ser que entonces, bueno, pues esto sea el punto central al que le dedico fuerzas, donde está mi interés, y quizás pues pierdo la perspectiva religiosa. Además, tenemos esta idea del ser humano, donde la realización del ser humano, donde el respeto a su individualidad, donde el respeto a sus derechos está mezclada con un montón de teorías, con un montón de planteamientos que están siendo objeto de grandes debates. No tenemos una idea unificada que compartan los grandes actores sociales y con frecuencia pues la que se nos propone es ajena a la espiritualidad. Es una idea material, humanista, solidaria, comprometida, pero no creyente. Mucha gente dice, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Y así nos deja fuera de juego. Nosotros, ¿cómo lo llevamos? ¿Cuál es mi idea? ¿Estoy convencido de que solo Dios da sentido al ser humano? Estoy convencido de que una espiritualidad vivida de cualquier manera, ya sabemos, cristianos anónimos, lo importante es amar, que decía Carlo Carretto, pero a través de esos caminos u otros estoy convencido de que solo esa presencia explícita o implícita de Dios, solo ese encuentro real con Jesucristo puede renovar al ser humano, puede darle esa plenitud. ¿Qué componentes tengo en mi día a día, en mi manera de presentarme, que quizás debo renovar y que si no renuevo, pues suponen un lastre para mi vida espiritual y creyente? Además, esto es importante porque estamos viendo que una de las soluciones que se están dando es volver a posiciones confesionales clásicas, a estructuras devocionales muy rígidas y además, cuanto más del tiempo pasado, mejor. Ordenaciones con casullas de guitarra, muchas más adoraciones que Eucaristías. Bueno, no es que esté mal, el tema es que ¿es esta la solución? La solución es refugiarse en un cristianismo explícito para los que son cristianos explícitos y ya practicantes, y por lo tanto un lenguaje mucho más alejado de los que no están evangelizados, que son la mayoría, de las 99 ovejas. ¿Cuál es mi idea? Bien, y finalmente, pues bueno, os planteo, está en el texto, tenéis los enlaces, si no lo buscáis en el navegador, en los inicios del Catecismo de la Iglesia Católica pone el hombre capaz de Dios y desde la misma introducción, el número 1 y luego este primer capítulo, hay una serie de intuiciones que yo creo que valen la pena. Y como hoy estamos hablando de estas ideas que tengo, pues sería bueno renovarlas, sería bueno hablar al increyente, hablar al acomodado, hablar al reflejo social que tengo dentro para decirle: Cristo ha resucitado, Cristo cambia el sentido de una vida. También tenemos el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que de alguna manera inspira la elección de este tema, este encuentro con Cristo resucitado. Tenéis el enlace a un texto de los muchos que corren de los ejercicios espirituales, este ya actualizado, sin el lenguaje, sin la grafía esa antigua. Y, es Dios el principio y fundamento del ser humano, y el ser humano está hecho, con otras palabras que aquellas medievales de Ignacio, para encontrarse con Dios y para vivir en relación personal con Dios y así integrar el amor en el amor a Dios, que va a ser el definitivo. Esto es lo que tenemos que vivir y profundizar. Y finalmente, textos para la oración. Os invito a utilizar los textos de resurrección de cualquiera de los evangelistas. Yo especialmente me parece útil los textos de Juan, porque dejan espacio a este encuentro en el sepulcro vacío, el encuentro de María Magdalena, a esta experiencia que hoy podemos renovar y que nos va a ir muy bien para la Semana Santa, para vivirla con intensidad, porque es la experiencia que da sentido a todo el tiempo de pasión. Y
tenemos también los encuentros del capítulo 21, también están en los equivalentes en los otros evangelios, que nos recuerdan que Jesús, cuando encuentra a los discípulos, los envía. Como nos dijo la conferencia de Aparecida, nosotros somos discípulos y misioneros, discípulos de Jesús enviados por Jesús. Los discípulos de Maús, Lucas 24, 13, 34, y finalmente Filipenses 3, 7 al 16. Esta pasión que explica Pablo de que todo lo que consideraba valioso, que enumera y que le ha costado años de disciplina, de sacrificio, de dominio de sí, lo considera pérdida con tal de conocer a Jesús. Eso que va a ser el fundamento de su libertad y de su disponibilidad para dar la vida, pues yo creo que es el camino que tenemos que seguir y el entusiasmo que tiene que brotar de este encuentro. Recordaros finalmente que la oración es ponerse delante del Señor y pedirle este encuentro, pedirle este diálogo, que la reflexión no sustituye la oración y que solamente si Él quiere se manifestará y tendremos verdadera experiencia de haber encontrado a Cristo resucitado y de poder seguirlo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente intervención por videoconferencia, todos allí en la pantallita y pudiendo también interaccionar para compartir. Gracias.